Benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Es un privilegio, como todos los días, que Dios me permita poder exponer su bendita palabra un día más. Y los deseos siempre, mientras tenga el sentir de Dios, es que todos los cristianos, que todos los llamados y escogidos que quedamos en estos últimos tiempos, la bendita presencia de Dios esté con cada uno de ustedes para poder entender el bendito camino mediante esta bendita palabra de vida, para poder obtener el fin de nuestro rescate, de nuestra redención y estar en la vida eterna. Son los deseos de este siervo suyo, así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 17 de la Epístola Romanos, capítulo 8. Vamos a empezar el versículo 2. Siempre le pido la bendita palabra en mano, por favor, para constatar que el que nos habla es Dios. Así que dice en el 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así que esta bendita ley, sin el Espíritu, no nos podía traer libertad. Recordemos que la bendita ley, sin el Espíritu, se enseñorea del que tenía esta ley. Se enseñorea y tiene poder la ley al no poderla ejecutar. Pero gracias a Cristo Jesús, gracias a Dios, gracias a su plan divino, entonces mediante la muerte y resurrección, Jesús nos trajo este bendito Espíritu, este poder, para que la ley del Espíritu, fíjese cómo decir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, de esta misma ley, que por naturaleza la tenía pero no la podía cumplir. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hemos estado viendo en enseñanzas pasadas, hoy, que la mayoría de los que piensan que son cristianos, pero por el pecado, por la incredulidad, por no estar muertos, por no cargar con la cruz, se jactan de ser cristianos, y que es una maldición tener esta ley. En mi mente está el quererla hacer, pero no el poderla hacer. Recordemos que nunca los va a librar de esta ley, al menos que por fe, esta bendita riqueza que nos trajo Cristo, cuando entremos verdaderamente por la puerta del redil y tengamos el verdadero temor de guardar las palabras, entonces la ley del Espíritu, y Espíritu viene con E mayúscula, de vida, fíjese cómo dice, porque la ley del Espíritu de vida, esto es muy importante, porque el pecado paga un salario, es la muerte. La ley me decía lo que era pecado, y por naturaleza yo no podía dejar las cosas que me causaban muerte, pero mediante este bendito poder, se llama vida, porque gracias a este bendito poder por fe, hoy puedo practicar los mandamientos, y al que tiene fe no se le hacen gravosos, sino se le hacen como miel, porque tenemos la gasolina, como ya le he puesto yo ejemplos del carro y la gasolina. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús, porque Él es el mediador, Él es el que trajo esta bendita bendición, me ha librado de la ley del pecado. O sea, ok, tengo la ley, pero no la puedo hacer. Me ha librado de esa bendita ley y de la muerte. Porque recuerde que la paga del pecado es muerte. Así que estamos fortaleciendo versículos que ya vimos ayer, que ya explicamos ayer en Romanos capítulo 7, lo que nos está dando a entender Dios, como le vuelvo a repetir, que sin Dios
esta bendita ley que es espiritual, estos mandamientos que son espirituales, son imposible poder caminar y poder entrar a la congregación de los santos, a este camino, si no tiene a Dios adentro. Es por eso que hay apostasía, es por eso que hay tantos cristianos engañados, no dicho por mí, sino por Dios en estos últimos tiempos. ¿Por qué? No quieren pagar el precio. No tienen fe, como hemos visto, no tienen fe como Abraham, que dejó todo, que salió al desierto, que dejó de los caldeos, dejó dioses, eso ya lo vimos. Recuerde, yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que repase, reoiga, relea, para que Dios le deje y sobre todo practique, tenga hambre, para que tenga la bendición de retener este bendito camino y llegue al entendimiento. Entonces, por eso, bendito hermano y bendita hermana, los verdaderos hijos de Dios son espirituales, tienen a Dios adentro. Y ya hemos visto también anteriormente en las enseñanzas de Pedro, de Santiago, el fruto de Dios dentro de un ser humano y el fruto del que me lleva al pecado, como vimos. Y yo sé que el pecado mora dentro de mí y me lleva cautivo. Ojalá no se le haya olvidado lo que ya aprendimos. Dice en el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora aquí está más claro, ya está más explícito lo que Dios nos ha venido explicando, y aquí ya dice, fíjense, porque lo que era imposible para la ley, que es la Biblia, porque era imposible que los mandamientos de Dios los pudiéramos hacer, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne. Ya hablamos, bendito hermano y bendita hermana, que cuando entró el pecado al mundo, por el pecado entró la muerte, se alejó Dios, se acabó la espiritualidad, y sin Dios, ¿quién puede cumplir esta ley? Sin el Espíritu Santo, ¿quién puede cumplir esta ley? Ni siquiera el primer pueblo. Y eso que tuvo una ley de cultos terrenales, no de espirituales como tenemos hoy. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el principio de la sabiduría es el temor. El temor de guardar el depósito, de guardar esta riqueza, de no hacer vana la cruz de Cristo, de no hacer vano el amor de Dios, de no hacer vano todo su plan y de no contristar al Espíritu, de no apagar el fuego, de no causarle muerte que se separe de mí, porque aun si yo lo hago, seguiré congregándome, seguiré dando la palabra como empezamos en Romanos 1 y Romanos 2. Tú que enseñas que no se debe de adulterar, tú que enseñas la palabra y tú lo haces. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, es imposible que un cristiano enseñe o vaya a la congregación a aprender si no tiene el Espíritu Santo. Nada es. Como lo declara en 1 Corintios capítulo 13, hablando del amor, hablando de la presencia de Dios. Un ser humano sin amor, nada es. Bueno, entonces vuelvo a repetir, porque lo que era imposible para la ley, por eso dice la palabra que en el primer pacto Dios tuvo paciencia, pecado, sacrificios de animales y pecado, porque Dios sabía perfectamente que lo que era imposible para la ley, por cuanto el ser humano era débil, era un ser de carne. Ahora, bien, fíjese bien, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y habla de carne de pecado, porque Cristo Jesús
bajó y tomó la imagen del ser humano, de carne y sangre. Ya le decía yo las enseñanzas pasadas, el maravilloso plan de amor de Dios que a mí me maravilla y me impacta. Primeramente, para darnos un ejemplo de que en este cuerpo humano, en esta funda humana, recibiendo como primogénito el pacto del Nuevo Testamento, que es el bautizo, y la presencia del Espíritu Santo, Cristo Jesús fue probado 40 días en el desierto sin pecado, que tiene simbolismo, el número 40, sin pecado, y empezó su ministerio y también lo terminó sin pecado. Amoroso Dios, amoroso Cristo. Por eso Jesús era digno de decir: yo soy el camino, imítenme, carguen su cruz así como yo voy a cargar con mi cruz. Y de igual manera también bajó en carne para que el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, pudiera tener en su misericordia el poderse expresar por medio de Cristo para reconciliarnos con Él mismo. Y de igual manera, tuvo que venir Cristo Jesús en su carne, en este cuerpo, para cargar con el pecado en su carne, que fue en la cruz. Que ya explicamos también el por qué su carne quedó abatida y deshecha, para regresarnos la espiritualidad por fe. Y que Él, mediante la cruz, nos deja por fe destruir el pecado en el bautizo. Por fe. Porque el bautizo, recuerde, representa crucificarme con Cristo, representa estar sepultado, representa morir al mundo, representa que no reine el pecado en mi cuerpo mortal, representa presentar mis miembros de entre los muertos para los vivos y para Dios. Ese es el pacto. Eso es lo que trajo Cristo Jesús en su carne. Y por fe, yo lo imité. Y de igual manera, como mi carne era débil, entonces mejor la crucifiqué para que el Dios Todopoderoso me resucitase en el ser, para el cual me creó desde un principio, pero que perdimos esa imagen que es la espiritual, que es la imagen de Dios. Y que recuerde, un ser espiritual nada tiene que ver con un ser carnal. Por eso hay muchas alegorías, muchos ejemplos en la Biblia del árbol bueno, del árbol malo, de los falsos profetas, de los verdaderos profetas, del fruto de la carne, del fruto del espíritu. Hermano y hermana, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Primeramente Cristo me deja el camino, Él carga en su carne con el pecado, enseñándome que la carne para nada aprovecha. Esa es la comida que Cristo Jesús dijo: el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no va a poder entrar al reino de los cielos. Y el comer de su carne es que si Él se crucificó, que si Él fue abatido en la carne, ¿por qué yo no por fe y por el bautizo? Y por el fuego del Espíritu Santo que consume los deseos de la carne para que la ley sea miel para mí, la ley de Dios, y pueda tener vida. Yo espero que vayamos entendiendo, hermano y hermana. Entonces, vuelvo a repetir, fíjese bien, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios, el Todopoderoso, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne. Por eso, la bendita enseñanza
Antes de que Cristo Jesús, unas horas antes, fuese a la cruz, en un aposento alto, preparó el pacto de toda esta enseñanza, sentó a la mesa a los que habían dejado todo, redes, padre, mesas de impuestos, y lo habían seguido hombro con hombro, y les convidó y les dijo: este es mi cuerpo, tomando un pan completo, que son los panes sin levadura que se comían en la Pascua desde el Éxodo. Pues vienen en internet, métase para que vea cómo eran. Tomó el pan y no era una hostia, no era nada. Lo partió enseñando que la carne para nada aprovecha. Que todo aquel que quisiera seguir a Cristo tenía que tomar su cruz. Lo partió y les dio de comer, diciendo: todo el que quiera seguirme, tome su cruz, muera al mundo, muera a la carne, muera a la figura terrenal, muera a la figura satánica, a la figura animal, porque ha llegado la figura espiritual, porque ha llegado la figura que se perdió. Y recuerde que luego tomó también la copa, dio gracias y dijo: esta es la sangre del pacto, mi sangre que será derramada por muchos. Y también la dio a beber. Aquí está, bendito hermano y bendita hermana. Aquí dice: y a causa del pecado, condenó al pecado con la carne. Y yo también le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. En el momento que por fe alguien que entendió el camino y crucifica su carne por la fe, condena al pecado. En el momento que el poder de Dios nos transforma de carne a seres espirituales por fe, Satanás dice: chihuahua, ahora va a ser muy difícil, pero le voy a hacer la lucha y lo voy a acechar. Bueno, bien. Dice entonces aquí en el 4, fíjese bien, ¿para qué condenó el pecado en la carne? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Aquí está. Antiguo Testamento no se pudo, la ley era una maldición, no maldición, porque ya vimos que se nos dio el conocimiento, sino era una maldición al que la tenía sin el Espíritu Santo. Ahora bien, este pacto, esta muerte de Cristo, fue para que Cristo Jesús descendiera al Seol y al tercer día subiera con el Padre con su sangre, para que todo aquel que en él creyera fuésemos justificados gratuitamente por fe para recibir la gasolina. Hermano, no es un insulto, estoy poniendo ejemplos. Perdón que me exprese a veces así, pero pongo parábolas porque yo nunca voy a comparar al Espíritu Santo con gasolina. Pero es para poder entender las enseñanzas que yo le he venido dando anteriormente del carro y la gasolina. Nos trajo el poder, nos trajo la presencia para que la justicia, fíjese bien, de la ley. ¿Qué es la justicia? Que todos los mandamientos un ser humano los pueda ser acreedores a practicarlos cotidianamente. Vuelvo a repetir, la justicia es que todos los mandamientos que tenemos nosotros instituidos por Dios y por Cristo Jesús, por medio de la fe y por medio del poder, se cumplan cotidianamente practicándolos todos los días. Ahora, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, ponga atención, sino conforme al Espíritu. ¿Qué enseñanza tan más grande en este versículo? Porque sabe que, bendito hermano y bendita hermana, aquí muchos cristianos andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Ya he hablado de ídolos
y he hablado de todo lo que me despega, de estar derramando mi sangre a los pies de Cristo, de estar siendo luz, de estar siendo sal, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2023, 2024, 2025, 2027, 2028, 2029, y llegó Cristo y me arrebató. ¡Amén! Eso es andar en el Espíritu. Caminar en el mar. Imitar a Cristo. Imitar a Pablo. Imitar a Pedro, Jeremías, Isaías, Habacuc. Caminar como estos hombres. Caminaron fuera del mundo. Hebreos 11. Despreciaron tesoros. Despreciaron ídolos. Despreciaron sabiduría. Y prefirieron irse a padecer con el pueblo de Dios. Porque tenían puesta la mirada en el galardón. Y es por eso que no hay química, es por eso que no hay compañerismo con un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Por eso hay choque. Y también hay choque entre los carnales, porque entre los cristianos carnales se han hecho multitud de doctrinas. Ya le he dicho que pentecostal, que adventista, que del sábado, del séptimo día, que bautista, que etcétera. Tampoco se llevan. ¿Y sabe qué? Hoy, pocos somos odiados por predicar la cruz. Y pocos somos odiados porque ya no hay casi nadie en el mundo quien predique la verdad. Así como en todos los tiempos, siempre hubo un remanente pequeño, fiel, del pueblo de Dios, no hablo del mundo, fiel a Dios. De igual manera hoy, queda un remanente pequeñísimo en todo el mundo. Y ese pequeño remanente, con Satanás contradice siempre. Y no hay compañerismo entre el carnal y el espiritual, entre Belial y Cristo, como dice en Corintios. No hay compañerismo. ¿Qué compañerismo? ¿O qué no saben que ustedes son templo de Dios? Salgan de ellos, pueblo mío, y no toquen. Salgan de Babilonia, salgan del mundo, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, ahí está el problema, hermano y hermana. Yo vivo en un planeta Tierra donde tengo un comportamiento extraño, extremista, legalista, exagerado. Para los cristianos carnales es lógico. Ya le he dicho yo, le he puesto el ejemplo. Imagínense que yo me vaya a meter ahorita a un table dance con pijama, con mi Biblia y con una bebida de chocolate caliente. Y me siento en una mesa. Pues, digo, se van a burlar de mí, me van a decir loco, si no es que me golpean y me avientan a patadas. Hasta las mismas mujeres. ¿Verdad? Imagínense que estén ahí las mujeres, estén tomando todo y yo con mi Biblia ahí y leyendo y dando un discurso. Pues no. Obviamente me van a saber que sáquese de aquí, viejo payaso. Pues de igual manera, los cristianos están en ese table dance hoy que es el mundo. Y tienen la vista así, mire, a las cosas del mundo, pero no a las cosas de Cristo, no a los negocios de Cristo, no a la cruz de Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver algo muy grande. Entonces, aquí está, fíjese bien, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, bravo hermano y hermana, si usted es participante y entendió esta riqueza que nos trajo Cristo Jesús de resucitar y ser seres angelicales, porque solamente un ángel puede caminar en el mar, solamente un ángel le da asco el Facebook, el internet, el dinero, los negocios del mundo, el pasatiempo de solamente un ángel entiende las cosas de Dios. Bravo, usted ha sido acreedor de las riquezas verdaderas, guárdelas y no las pierda. Y si usted es uno que no ha entendido la palabra y ha estado engañado por falsas doctrinas,
pídale perdón a Dios, pídale dirección a Dios, porque Dios al que le pide, escucha, al que busca, encuentra, y al que llama se le abre. Alabado sea Dios. Dice entonces en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Otro versículo muy profundo para podernos dar la cuenta nosotros de lo que se predica en las congregaciones el día de hoy. Los que son de la carne, obviamente en su mente, como no tienen la mente de Cristo, obviamente están pensando en el dinero, en las escuelas, en los trabajos, en trabaja 6 días y congrégate el domingo, o bien dale una migaja a Dios, 1 hora de tu vida diaria o 2 horas de tu vida diaria, y las demás 22 horas dáselas al mundo. Entonces, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, el que es del Espíritu está pensando en los negocios del Padre. ¿Por qué está pensando? Porque tiene la cabeza, que es Cristo, y nosotros como cuerpo. Y Cristo Jesús, mientras estuvo en el planeta Tierra, su mente, ¿en dónde la tenía enfocada? Sus pensamientos, ¿en dónde los tenía enfocados? En terminar la obra que el Padre le encomendó. Ahí tenía enfocado. Y Cristo Jesús, no hubo un solo día que perdiera oportunidad para trabajar a la obra que su Padre le había encomendado. Hasta que Cristo Jesús, en la cruz, le dijo al Padre: Padre, exhumado es. He terminado la obra que me encomendaste. Ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir al lado tuyo. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, un ser espiritual que no anda en la carne piensa en apacentar al rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta a mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Pedro llora y se pone triste y dice: Señor, tú sabes que te amo. Dijo: no, de labios no, Pedrito. Yo ya me voy, Pedrito. Quiero verlo, Pedro. Quiero verlo. Cuida mi rebaño. Pedro, después de que Cristo Jesús murió y resucitó, en su pensamiento siempre estuvo cuidar al rebaño, igual que Pablo. Y siempre estuvo pensando en los negocios del Padre, en la misericordia, en predicar, en salvar, en presentar sacrificios vivos, en este bendito campo, en esta bendita herencia que nos dejó. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, los que son de la carne, los cristianos carnales, no está hablando de la gente del mundo. Recuerde que ya vimos que nosotros no podemos juzgar a los de allá afuera. Recuerde que ya vimos en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recuerde que el pecado moraba antes dentro de mí. Recuerde que ya pusimos ejemplo de secuestradores, del Chapo Guzmán, que no son ellos. Recuerde que yo le puse un ejemplo de mi propio hermano que lo odiaba y que Dios me perdonó porque no era yo. Recuérdelo. Entonces aquí estamos juzgando al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuántos cristianos hay hoy que son de la carne, que están pensando en sus trabajos, en qué van a comer, en qué van a vestir, de qué van a vivir, en sus hijos, en el día de mañana, qué van a hacer aquí en el mundo? Aquí todas las cosas del mundo, pero menos para Dios. Y ellos quieren que Dios los bendiga y bendiga a sus hijos, por el amor de Dios, hermano y hermana. Por el amor de Dios. La bendición a un hijo viene por la cruz, viene por el amor, viene por la entrega de uno. Si yo fui el primogénito, a mí Dios me dijo: serás salvo tú y tu casa. Pero como dice en el Éxodo 20, ¿verdad? Y si yo te voy a pedir cuentas y voy a maldecir a tus hijos hasta la 3ª y 4ª generación, si tú no cumples con el pacto. Así lo dice Éxodo 20, hermanos. Así lo dice muy claramente.
Y si tú no cumples, yo voy a maldecir hasta la tercera y cuarta generación. Por eso, ¿qué dice la palabra? Que el obispo debe de tener a sus hijos en sujeción, debe de tener a su esposa en sujeción, debe de tener a los de su propia casa gobernándolos, ¿verdad? Entonces, aquí está la bendición, bendito hermano y bendita hermana, de los que no andamos conforme a la carne, fíjense bien, porque los que son de la carne, no les podemos meter la mente de Cristo. Dicen que somos legalistas, dicen que somos exagerados, claro. Ellos no pueden despegarse de las tinieblas. Pero los que son del Espíritu están pensando siempre en las cosas espirituales. Están pensando en las cosas del Espíritu. ¿Qué es o cuáles son las cosas del Espíritu? La obra que nos encomendó. Eso es. Yo le pregunto, bendito pueblo de Dios, ¿acaso usted ha pensado en servir a Dios? ¿Acaso usted ha pensado en dar la vida para derramarla? ¿Acaso usted ha pensado en dar sus bienes? ¿En poner su casa en provecho común si es que tiene? ¿O si tiene bienes? Y si no los tiene no importa, pero lo más valioso es su vida. ¿Acaso ha pensado en la obra de Dios? ¿Acaso ha pensado en la misericordia? ¿Acaso ha pensado en ir a combatir y a contender contra las falsas doctrinas y contra los falsos profetas? ¿Acaso está pensando en la obra de Dios? ¿O está en una iglesia en donde le rascan el oído y lo engañan y le aplauden? Bien, así que dice en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, aquí están los dos campos. Aquí están las dos obras. La que trajo Satanás, que es la de carne, que son engaños y deseos temporales mientras yo esté en este cuerpo humano. Y aquí está el campo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que es una entrega total. Aquí está. Ahora, por predicar la verdad a los que Dios me ha puesto y me ha confiado, ya le he dicho yo, no me quejo, porque así me lo dijo Dios y me lo dijo Cristo. Loco, me han hecho un lado. Bueno, ¿para qué le digo más? Porque yo sé, y los que tenemos vista, sabemos y nos entristecemos que ellos están engañados y que no saben que están muertos, que no saben que fueron comprados a un precio muy alto para estar a los pies de Cristo y ocuparse en las cosas del Espíritu, en el campo que nos trajo Cristo Jesús. Ellos están engañados y les enseñan Satanás por medio de ángeles de luz, por medio de ovejas pero con lobos rapaces adentro. Los engañan con palabras persuasivas de humana sabiduría a decir que la obra de Dios es ir a ganar dinero, es el egocentrismo, es lo que hacen el 98% de los cristianos el día de hoy. Sí, hermano. Amén. Y ya le dije yo, bendito hermano y bendita hermana, que a mí Dios me quite y me parta con un rayo, o bien con las plagas que ya están viniendo ahorita de terremotos, de enfermedades, y que viene horrible, como dice en Apocalipsis, que Dios me las dé, si soy uno más de los que están mintiendo, pero si estoy diciendo la verdad, que Dios me siga dando vida y me siga dando el privilegio de decir la verdad al que esté engañado. ¿Sabe por qué? Porque yo le amo y el amor es de Dios. Porque ¿sabe qué es lo que le preocupa más a Dios? La muerte. La muerte es un tema horroroso, horrible. Si en la muerte de los seres humanos lloran, imagínense una muerte eterna, una muerte que jamás
volverá a ver Dios, ni un santo, a todos aquellos incrédulos que amaron el mundo, que amaron las tinieblas, que fueron necios, que amaron las cosas temporales, los deleites temporales. Que a Dios. Mira, hermano y hermana, yo ya le dije que no juzgo al mundo, pero sí me pongo a meditar. Apenas acaba de morir una figura a nivel internacional conocida en los medios artísticos, llamada Irma Serrano. Usted sabe de quién estoy hablando seguramente. Esta mujer tenía pacto con el diablo. De hecho, su cara, su casa, con simbolismos satánicos y todo. Vivió en lujos, tenía pinturas de los pintores más exclusivos, vivió en riquezas exuberantemente, vivió con fama, vivió con poder, y apenas murió hace 2 días. Yo dije, pobre mujer, ¿no sabe que Satanás la engañó en todo el tiempo? Y cuando se dé cuenta, porque la palabra de Dios dice que el día que venga el juicio, hasta el más valiente va a temblar y va a llorar. No va a haber ningún valiente delante de Dios el día del juicio, cuando vean el lugar que Dios les tiene preparado a todos aquellos. Un Dios justo que les estuvo dando oportunidad, que no escatimó a su propio Hijo, que estuvo hablando y rogando por medio de siervos durante siglos y que se burlaron de él. Empezando primeramente por su casa. Entonces, si yo amo, a mí me preocupa alguien que se esté ocupando no del espíritu, no de las cosas de Dios, y siga ocupándose de la carne, en el mundo. Es muerte, es separación andan en carne, no tienen a Dios. Por eso a Satanás se le llama el engañador, que engaña al mundo. Así lo dice en 1 Juan, no engaña a los que somos a los que salimos del mundo, dice, el cual engaña al mundo entero, a los que son del mundo. Por eso, bíblicamente nosotros, este tipo de cristianos, los conocemos como mundanos, como incircuncisos, como gentiles. Dice impíos, inicuos, hay muchos términos. Dice entonces, por cuanto en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, aquí está el engaño, le digo, de Satanás. Estos pobres cristianos, que no son cristianos, piensan que tienen el favor de Dios. Piensan que tienen la amistad con Dios. Por eso, siempre en cada enseñanza, ¿qué es lo que Dios desea a cada uno? También en la Biblia, en las cartas, que la gracia y la paz estén con ustedes. Porque la gracia, que es la presencia de Dios, me trae el poder, como lo estamos viendo, para practicar los mandamientos, y esta ley me saca del mundo. Esta ley que no es de aquí abajo, estos benditos mandamientos me apartan totalmente de la mesa del diablo, de la mesa de Satanás. Entonces, esos designios, esos caminos, si usted, bendito hermano y bendita hermana, rechaza que usted fue comprado, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que usted fue comprado para ser sirviente y esclavo de Dios y de Cristo para su obra, entonces, si usted se aferra a ocuparse en esos designios de la carne, ok, adelante. Fíjese bien, son enemistad contra. Y aquí la palabra contra, ponerse los guantes en el ring contra Dios. Olvídese, bendito hermano, estamos hablando del creador de los cielos y de la tierra. Y yo prefiero todos los números multiplicados por 7, ser enemigo del diablo,
que enemigo de Dios. Porque Dios está en el tercer cielo. Él creó todo. Él tiene un lago de fuego y una vida eterna. Y el mismísimo Satanás está bajo las órdenes del poderoso. Es inteligente estar unido con el fuerte y no con el débil, no con el engañador. Pero este pacto es de fe. Y recuerde, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Así que, o usted es amigo de Dios, o usted es enemigo de Dios. Si usted está en la carne, si usted ha rechazado para lo que fue comprado, porque ya hemos visto que el espíritu me anhela celosamente para hacer luz, para trabajar en su obra, y por aferrarme al pecado, y por aferrarme a los ídolos, y por aferrarme a la carne, entonces Dios dice, no eres mi amigo, porque a ti no te interesan mis negocios, a ti no te interesa la obra, a ti no te interesa, no tienes misericordia. Eres otro cristiano más, o más bien autocristiano, que está engañado y que algún día Dios les va a dar su justo merecido a cada quien. Dice, ¿por qué son enemigos? Fíjese bien, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, como ya lo vimos. La carne es débil. Yo no puedo sujetarme a esta ley si ando en el mundo, si ando pecando. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, por eso, dura es esta palabra. ¿Cómo se atreve a hablar de la cruz? ¿Cómo es legalista, exagerado? Eso no es cierto, hermanos. Que tengas que dejar casa, padre, madre, trabajo, todo. Eso no es cierto. Eso es mentira. Dios te ama. Claro, claro. Son carnales, están pecando. ¿Les parece dura la palabra? Esta ley es imposible hacerla. Ya lo vimos. Bendito hermano y bendita hermana. Ojalá Dios esté despertando corazones. Entonces no se pueden sujetar. Es imposible. Y cuando yo no me sujeto a la ley de Dios, soy enemigo de Dios. Porque a David se le conoció como amigo de Dios. Porque David se sujetó en el primer pacto conforme a lo que tenía y conforme a la ley del primer pacto. Y fue amigo de Dios, bravo. Claro que fue ungido. Entonces, el ser amigo de Dios es tener la ley y practicarla. Pero si yo automáticamente, yo le ponía un ejemplo ayer. Yo soy ahorita un ser espiritual, soy un ángel, pero si dejo de velar, si cabeceo, en un momentito, en un abrir y cerrar de ojos, me convierto otra vez en un ser de carne. Y toda la comprensión que Dios había puesto en mi corazón es, en la ley está escrito, automáticamente la carne no puede retener esta bendita palabra que es celestial y me quedo en el mundo. Por haber sido incrédulo, por un descuido. Por eso la palabra de Dios dice, velar, 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 no cabecear. La noche ya está avanzada. Entonces, usted decide, bendito hermano y bendita hermana, si quiere ocuparse de la carne, si quiere ocuparse de la mesa de Satanás, o ocuparse de las cosas de Dios. Usted sabe que si quiere ocuparse de la carne, bueno, va a ser enemigo de Dios si se aferra a estar en el mundo y a no cargar con su cruz. Y nunca se va a poder sujetar, porque cuando vaya a una congregación donde le hablen de dar su vida, donde le hablen de dejarlo todo, como Cristo Jesús lo hizo, y como Dios se despojó de su único hijo, usted no se va a poder sujetar, ni va a poder dar a su hijo, ni a usted, ni su vida, ni va a poder darle nada a Dios. Ni tampoco pueden, porque ya vimos esta alegoría en Romanos 7, de la carne y el espíritu, que es imposible, sin gasolina, que el carro camine. Dice en el versículo 8, y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Habla de los cristianos de hoy, o más bien de los que se autodicen o se autocreen o se autoengañan de que son cristianos. Van, se congregan, dicen aleluya, dicen amén, pero ¿sabe qué? No pueden agradar, porque el agradar a Dios, aparte de hacer todos sus mandamientos, el principal pacto para lo cual Dios me llamó fue para ofrecerle sacrificios. Primeramente, en este pacto, yo no puedo ofrecerle ningún sacrificio a Dios si primero no me ofrezco voluntariamente como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, voluntariamente, que ese es mi culto racional. Y una vez que en el discipulado, esta ley, por medio de la fe, me enseñó a separarme del mundo y prepararme para tomar mi cruz y crucificarme en el Gólgota, entonces me dedico como ministro a darle sacrificios vivos, y para eso necesito todo el tiempo, para que una ovejita que va entrando por la puerta del redil no se le puede enseñar a dejar el mundo y estos mandamientos cada domingo o con escuelas teológicas. No, se necesita meterle 5, 6, 7 horas diarias. Más aparte tiene que leer, más aparte se necesita. Entonces, yo me dedico, bendito hermano y bendita hermana, a apacentar, y en 2, 3, 4 años le digo, Señor, Señor, digo, esto ya es una bendición en estos tiempos si lo puedo hacer. Aquí está una ovejita que me costó lágrimas, me costó por medio de tu espíritu, o sea, me costó trabajo, pero mira, ya murió al mundo, Señor. Quiere darte la vida, Señor, como Abel ofreció una ovejita. Entonces, soy amigo de Dios, porque a Dios se le ofrece sacrificios. Para eso me compró. Entonces, dice aquí, los que viven según la carne nunca van a poder agradar a Dios, porque ¿cómo van a tener tiempo de apacentar? ¿Cómo van a tener tiempo de dar su vida para enseñar la palabra 6 horas o 7 horas diarias y estar atentos a cualquier duda, a cualquier problema? ¿Cómo van a poder? No se puede, es imposible. Dice en el 9, mas vosotros, a los verdaderos, a los que verdaderamente estamos en la verdad. Aquí esta epístola, recordemos que era a dos, como yo le dije desde un principio, a judíos que estaban circuncidados en el prepucio y también judíos que por fe habían aceptado a Cristo Jesús. Ahora, los que han aceptado a Cristo Jesús y ya han tomado su cruz, dice aquí, fíjate, mas ustedes no viven según la carne, porque este fue el pacto, porque fue una separación, porque fue la condición. ¿Sabes qué? Arrepiéntete, aléjate del mundo, crucifica tu carne y ya no vuelvas atrás. Ahora, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y Espíritu viene con E mayúscula. Ahora, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, yo le puedo decir misa, le puedo decir que soy un verdadero cristiano, que tengo el Espíritu Santo como todos. Pero ¿sabe qué? Recuerde que por sus frutos se conoce al árbol o se conoce al que está predicando la palabra. Hay gente que me conoce y hay gente que no me conoce. Yo ya, ahí están mis contactos, yo ya he hecho la lucha y le he abierto las puertas para el día que quiera ver el poder de Dios y darle gloria a Dios. Aquí están las puertas abiertas para poder enseñar con ejemplo y que usted pueda verme lunes, martes, todos los días
en la cruz, caminando en el mar. Eso es vivir en el Espíritu. No decirlo de labios, sino que yo compruebe el poder de Dios en un ser humano. Entonces, eso es vivir en el Espíritu. Dice, si, y fíjense bien, si ustedes viven según el Espíritu, pero pongan atención, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Aquí está. Porque ¿a quién le está mandando esta carta? A cristianos. ¿Y cuántos de ellos pudieron haber ya contristado o apagado el fuego? Por eso dice, si es que han guardado el depósito, si es que no han apagado el fuego, si es que han tenido temor de cuidar ese depósito, si es, porque hay muchos cristianos que piensan, pero ya no tienen el Espíritu Santo. Dice, fíjense, y si alguno no tiene el Espíritu, viene con E mayúscula, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Espíritu viene con E mayúscula. Sabemos que el Espíritu, cuando viene con E mayúscula, habla del Espíritu Santo de Dios, pero cuando dice el Espíritu de Cristo, es que ese Espíritu, su Padre, todo es de Cristo. El Padre todo se lo dio a Cristo. Aún el Espíritu Santo, porque Jesús es el que subió con su sangre y el Padre le dijo, hijo, aquí está parte de mi poder, yo te lo doy, tú decides a quién dárselo y a quién quitárselo. Es el Espíritu de Cristo. Ahora, si alguno, como dice aquí, fíjese bien, y si es que el Espíritu mora, y si alguno no tiene el Espíritu por el pecado, por la carne, por los deseos temporales, y otra vez volvemos a fortalecer esta enseñanza, que el pecado paga un salario y es la muerte, volvemos a ver nuevamente que efectivamente el ser humano puede perder la riqueza que me trajo Dios por medio de Cristo en el bautizo. La puedo perder, ¿verdad? Entonces, si yo como cristiano me jacto de ser cristiano, voy a una congregación, cargo la Biblia, pero por estar en la carne y en el mundo no tengo el Espíritu, ponga atención, no es de Cristo, no es de Dios. Se engañan, se autodicen cristianos. Mire, hermano y hermana, yo, un cristiano que estuvo aquí en la verdad y por incrédulo amó más las cosas del mundo y hizo afrenta al Espíritu de gracia, yo ya no permito que me diga hermano. Me ha dicho hermano, le digo, perdóneme, pero usted no es mi hermano. Perdóneme, pero usted no es mi hermano. Hermano es aquel que tiene a Cristo y que tiene el Espíritu. Hermano espiritual. Porque, ¿qué compañerismo tiene el diablo con Dios? ¿Qué compañerismo puedo tener yo con los seres de carne y con los seres espirituales? No. Ahora, no es familia mía. Y es otra cosa por la cual me han criticado mucho. El hermano es déspota. Ya no nos trata como hermanos. Él piensa que nada más tiene la verdad. No. Ya le dije yo, bendito hermano y bendita hermana, creo que ayer y hoy y cada día, por amor, le he dicho, Señor, si yo estoy mal, por favor quítame. Por favor, mándame, hazme un lado. A veces uno se desespera para abrir ojos, hermano y hermana. Más bien es Dios, es el fruto de Dios, el cual quiere que todos se salven, que sean humildes, que mediten, que no le crean a cualquier cacahuate japonés del diablo. Entonces, no es de él, entiende, hermano y hermana. Hay muchos que se dicen, pero Dios no lo reconoce, porque la señal con la cual Dios me reconoce como hijo suyo es la presencia del Espíritu Santo. Es como dos ganaderos, ¿verdad?, que tienen miles de cabezas en un mismo monte.
Pues yo para reconocer a mi ganado les voy a poner un fierro, una marca, que así se llama en la ganadería, un fierro en la nalga, en el muslo, ¿verdad? Con mi inicial o con algún logotipo para poder reconocer a mi ganado y decir, este es mío. De igual manera, así Dios y Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús venga y mientras no venga, Él nos reconoce como hijos a los que tenemos el Espíritu Santo y no lo hemos contestado. Recuerde que cualquier pecado que hagamos, se sale el Espíritu. Y si no hay alguien que venga y me exhorte, me amoneste, me redarguye y yo me arrepienta, y no me arrepienta, me quedo en la carne. Me quedo sin ser hijo de Dios ya. Lo que me identifica como cristiano, como ungido, porque la palabra cristiano es ungido, es la presencia del Espíritu Santo. Por eso hay muchos que se dicen cristianos sin saber que cristiano significa ungido. O Mesías también significa ungido. Y ungido es tener la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, dice entonces, en el 10, pero si Cristo está en vosotros, Dios y Cristo, el Espíritu de Cristo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Fíjense bien, ponga atención, hermano y hermana. ¿Cómo puede darse cuenta que usted tiene a Cristo y que tiene el Espíritu de Cristo dentro? ¿Cómo se puede dar cuenta? Que su cuerpo, la carne, esté separada, muerto. Muerto significa separado. Que esté totalmente separado del mundo, de toda la mesa de Satanás. Esa es una manifestación de estar ungido y de tener a Cristo dentro de mí. Esa es una manifestación. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, Dios no nos ha dejado ciegos a los que le amamos y nos ha permitido discernir entre los falsos y engañados cristianos y los verdaderos. Los podemos identificar con sus hechos, con sus actos, en lo que predican, en lo que hablan y en lo que hacen cotidianamente y en lo que piensan. Porque ya vimos que el que es carnal piensa en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, y el espiritual está pensando en las cosas del Espíritu. Entonces, si alguno tiene el Espíritu Santo, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, está en la cruz. Lo estima todo como basura. Está totalmente alejado del cochinero y del engaño y de las cosas corruptibles, porque el mundo es todo lo que va a ser quemado. Casas, dinero, trabajos, fama, poder, pasatiempos, todo eso va a ser quemado. Cuando venga Cristo Jesús, todo lo que se ve va a ser quemado. Por eso dice la palabra, busquen las cosas que no se ven, busquen las cosas donde está Cristo sentado. Si verdaderamente resucitaron, busquen las cosas de arriba. Entonces, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, ahora sí que este tabernáculo está separado totalmente a causa del pecado. Dice aquí, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Otra cosa muy importante. Bendito hermano y bendita hermana. Aquí Espíritu viene con E minúscula. Fue el Espíritu que murió cuando Adán y Eva pecaron y se volvieron seres de carne. En el bautizo, la resurrección, la primera resurrección que trajo Dios por medio de Cristo Jesús fue que resucitó el Espíritu que vive dentro de este cuerpo. Ahora bien, me lo despertó y ¿qué me dijo Dios desde que me despertó? ¡Ey, Lalito espiritual! Ahora sí ya naciste, vas viendo una vida nueva, bravo. Pero ¿qué crees, Lalito? ¿Qué, Señor? Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Eso viene en 1 Pedro, ya lo vimos. Entonces, hay un alimento para el espíritu. Hay un alimento. El alimento, la leche o la comida, según el crecimiento espiritual
que nosotros vayamos teniendo en las manos del alfarero y en el discipulado es venir a la palabra y practicarla. Venir a la palabra y practicarla, ser hacedores. Ese es mi alimento. Alguna ocasión, Cristo Jesús, ya en un tamaño espiritual, ya siendo probado, alguna ocasión sus discípulos fueron a comprar comida y le ofrecían de comer. Y Jesús les dijo, coman ustedes, yo tengo otra comida que comer, hacer la voluntad de mi Padre. Esa es una comida espiritual, hacer la voluntad de Dios. De igual manera, recuerden la primera tentación que le dijo Cristo al diablo, o diablo al Cristo, primeramente. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cuando Jesús estaba en ayuno y le ofrecía comida del mundo, su pan, que es dinero, que es todo eso. ¿Y qué dijo? No solo de tu comida vive el hombre, no solo de ese pan mugroso que tú trajiste vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Es por eso que desde el Antiguo Testamento nos enseña Dios que el primer pueblo fue sustentado durante 40 años del maná, de un pan que descendía del cielo, ya trayendo como una sombra, como una preparación, este bendito alimento, que el que lo come tiene vida, como Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida, todo el que me come tendrá vida, pero el comer es venir a la palabra, creer que es en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento lo deja, el verbo lo deja Dios por medio de Cristo Jesús, y el comerlo es leer y el hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que me mantiene con vida? El mundo, lo celestial. A mí me mantiene con vida estar de este lado, en la cruz, en la obra de Dios, en el amor. En mi espíritu se alimenta de eso. ¿Qué es lo que mata a mi espíritu? Regresar al mundo y me da vida en la carne otra vez. Y me vuelvo un ser carnal. Está bien, bendito hermano y bendita hermana. Yo espero que vayamos entendiendo, porque el espíritu vive a causa de la justicia. Y la justicia es venir a la palabra y practicarla. Esa es la justicia. Bueno, se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra sea fructífera para su vida. Que el trabajo de Dios y de Cristo no lo menospreciemos. Porque el Padre y el Hijo trabajan hasta hoy. Nosotros nada más somos instrumentos. Así que me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.